cuántos días va. Y hoy, y Ujú, hoy día he visto que el huevo ¿cómo se llama? Está muy de color marrón ujú. y además en la gaseosa arriba tiene como tipo babita, algo así. Ujú. Claro, claro, en la parte de la superficie, ¿no? Se forma como una especie de nata. Ese es el desprendimiento del calcio que tiene el huevo. Entonces está muy bien que ustedes tomen como proyecto, en este caso como premisa esto, ¿no? De poder demostrar. Porque no basta solamente con decir la gaseosa tiene efecto nocivo sobre nuestro diente o la gaseosa perjudica nuestro diente, sino demostrar por qué es que nosotros decimos eso, por qué es que nosotros llegamos a esa conclusión. Entonces, ya ustedes lo están haciendo con el huevo. Sería bueno tomarle siempre una fotito para poder evaluar, ¿no? Y señalar, "Ah, aquí se está formando de repente hay pigmentación, aquí se ha coloreado de manera un poquito crema, un poquito amarillenta, y si se puede hacer en este caso con las piezas dentarias, mucho mejor inclusive todavía, ¿no? Tocando esto como tema. Sí, sí, sí. Sí, por ahí creo que nos iban a hablar algo, Leslie, creo. ¿Mm? ¿Mm? Sí. Por ahí también me enviaron un videito de lo que estaban haciendo ustedes, ¿no? En este caso con el huevo. Sí veo que están realizando prácticamente el proyecto y hablando, ¿no? De manera muy didáctica, qué es lo que está pasando con el huevo que está sumergido, ¿no? En este caso en un edulcorante. Cuando ustedes van a presentar el proyecto, pues pueden apoyarse de esas fotos, pueden apoyarse de repente de algún video que tengan a la mano, o pueden apoyarse de alguna maqueta que ustedes vayan a realizar, o pueden llevar inclusive, ¿no? Sus medios probatorios, que es justamente el huevo que está sumergido, cómo es que está justamente durante ese tiempo. Y eso que están ustedes tocando como estudio, eso que ustedes están analizando ahorita, es una de las bases para lo que nosotros también investigamos en los colegios, cuando nosotros vamos a hacer campañas a los colegios, a las instituciones educativas, sobre todo en niños de primaria y hasta secundaria inclusive, tratamos nosotros de poder evaluar eso. ¿Qué indicativo de repente tienen en cuanto a lo que es el consumo de este tipo de bebidas, ¿no? ¿Qué es lo que puede generar? En lugares, por ejemplo, un poquito más alejados, por así decir, de la capital, podemos evaluar que el consumo de bebidas como lo que es pues una gaseosa es casi de todos los días y los dientes de esos niños están pues básicamente deteriorados, ¿no? Los dientes de esos niños están muchas veces hasta destruidos, porque es todo un complemento, no solamente es el hecho de que yo consuma gaseosa y me va a pasar eso, sino es que también de repente en muchos de esos casos no se cepillan adecuadamente o ni siquiera se cepillan, entonces estoy agravando mucho más, ¿no? La condición. Si yo de repente consumo gaseosa pero me lavo los dientes, por lo menos tengo, ¿no? Ese alivio de que estoy higienizando, estoy, ¿no? Dándole esa remineralización. ¿Qué pasa cuando nosotros de repente consumimos una gaseosa? Produce esta erosión, produce este desprendimiento, el esmalte se gasta, es como, digamos, que que una pared, por ejemplo, nosotros le pasamos un poco de lija, ¿no? Se desgasta. Y el cuerpo es de repente el cuerpo del ser humano es tan inteligente, ¿no? Esto es tan maravilloso que nuestra propia saliva de cada uno de nosotros hace que justamente se dé un proceso de remineralización. O sea, es decir, si bien es cierto, el esmalte se empieza a raspar del diente, pero cuando nosotros hablamos, cuando nosotros comemos, cuando nosotros de repente masticamos, producimos saliva, ¿no? Formamos ese bolo alimenticio y esa saliva hace que justamente la capa del esmalte pues nuevamente tenga ese proceso de reparación. O sea, no es necesario de repente llegar a tanto cuando podemos, ¿no? Nosotros controlar la cantidad de bebida que vayamos a consumir, la cantidad de gaseosa que debamos nosotros, en este caso, de tomar. Ujú. Bien, ¿algo adicional que tengamos de repente para lo que es el trabajo? Sí, dinos, Kami. Yo también representé el experimento con huesos y dientes. Ajá, muy bien. Sí, imagino que también hay videos, ¿verdad, Kami? Hay videos, ajá, hay videos, hay artículos, hay información que hay en internet para poder corroborar eso. Cada investigación que ustedes vayan a realizar, cada artículo que les voy a pasar y que ustedes van a de repente tomarse el tiempito de poder leer, les va a servir para poder sustentar su trabajo, ¿no? Para poder proponer en este caso, digamos, un medio, digamos,
¿no? En el que ustedes vayan a poder digamos, a sustentar el por qué están tocando ese tema, ¿no? Y por qué es que están llegando a las conclusiones que están llegando. De repente ahorita estamos hablando de manera suelta acerca de lo que es una desmineralización, qué pasa con la erosión, qué pasa con el diente, qué cosa puede pasar si nosotros consumimos, pero ya la parte práctica que ustedes lo van a hacer o que lo están haciendo con el huevo y que posiblemente vayan a hacerlo con sus dientes, pues va a ayudar a tener mucho más peso, ¿no? En lo que es su investigación. Lo que es la parte redactiva, pues básicamente es hablar con puntos sencillos, ¿no? De qué trata, ¿no? El proceso de desmineralización, cómo se da, cuántos días me tomó, o de repente para el experimento de ustedes podemos utilizar como método, como lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Se utilizaron de repente dos recipientes, en uno se colocó de repente un huevo con gaseosa y en otro se colocó el huevo, pero de repente con agua, y se evidenció pues que al día tuvo tal reacción, se evidenció que a los 2 días, 3 días pasó a tener este cambio, a la semana tuvo este cambio, y así sucesivamente hasta llegar pues a las conclusiones que ustedes ya tienen, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, dinos, Jamie. Como usted dijo que todas las gaseosas en realidad pueden afectar igual a nuestros dientes, pero especialmente la Coca-Cola. Pero yo me pregunto, ¿cómo la Coca-Cola puede llegar a tener ese color medio negro con marrón para poder afectar a nuestros dientes? ¿Mm? Claro, básicamente lo que hace, digamos un poquito hablando, ¿no? Acerca de lo que es el producto, es la diferencia, ¿no? Que hace entre una marca y otra. Muchas veces el carbonato o la cantidad de cafeína hace que pues la bebida tenga esa tonalidad, tenga esa coloración. Por eso, pues, es como por ejemplo Pepsi, Coca-Cola, por ahí de repente la Cola Real, tienen en muchas de sus líneas, digamos, ese color. Un claro ejemplo, ¿no? La cola real tiene sabor a piña, tiene sabor a fresa, tiene sabor de repente por ahí a lo que es, ¿no? El color negrito. Entonces vemos que en su presentación sigue siendo cola real, pero que tiene varios colores distintos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, es básicamente un medio de marketing, en muchos de los casos que los hace, ¿no? Diferenciarse mediante colores entre una y otra gaseosa. Lo que ha hecho, por ejemplo, diferenciar a una Coca-Cola de una Inca-Cola, ¿no? Básicamente es el color para muchos, pero el sabor también tiene mucho que ver. De repente por ahí el tema de la cafeína, gran cantidad de cafeína es que contiene la Coca-Cola, Pepsi, la cola real de color negro, y ese es digamos, el sustento, esa es la explicación del por qué este tipo de gaseosas de color negro causan o aceleran más el proceso de desmineralización comparado con otras gaseosas que tienen otro color como amarillo, de repente naranja, por ahí verde quizás, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, dinos, Jamie. Como usted dijo que algunas bebidas de supermercados, bebidas ácidas, Ujú. pueden afectar a nuestros dientes, pero si lo hacemos en casa con los materiales naturales, ¿nos podría afectar? Claro, mire, en el caso, por ejemplo, de lo que hemos hablado de las bebidas naturales, llámese un jugo de naranja, no es lo mismo tomar un jugo de naranja de casa que tomar un jugo de naranja de repente de una caja de frugos, de una caja de pool, ¿verdad? O sea, van a haber diferencias no solamente en sabor, pero sí que van a haber diferencias en cuanto a lo que es la elaboración. Obviamente lo natural Profe, siempre no, va a ser mucho no mejor. estoy escuchando nada. Sí, a ver, ahí nos está hablando creo que Leslie, me parece. Ujú. Vamos a leer un poquito más alto. Bien, entonces lo que indicábamos era, por ejemplo, de que bebidas como lo que es el jugo de naranja o el zumo de limón no son iguales cuando uno lo hace en casa a que cuando uno de repente lo presenta o lo consume de repente de manera externa, ¿no? Producto de la compra, ¿no? De alguno de de estas sustancias. ¿Y qué pasa con estas sustancias, por ejemplo, que compramos en la calle? Si yo compro de repente un jugo de naranja de frugos, puedo decir que estoy tomando de repente un cítrico y que me va a ayudar porque tiene vitamina C, pero en realidad pues lo que estoy tomando es gran cantidad de químicos, también hay edulcorantes, también hay este ácido fosfórico en ello, entonces eso también me está generando un problema dental como lo es la desmineralización, ¿no? Ujú. Entonces, la diferencia es que sí, nosotros podemos encontrar de repente beneficio si nosotros consumimos las cosas mucho más natural, pero todo en exceso
también nos va a tener de repente algún problema, ¿no? Si todos los días de repente consumimos cítricos en la mañana, en la tarde, en la noche, también nuestros dientes pues van a tener una debilidad también estructural. Entonces, si bien es cierto, ayuda mucho lo que es la vitamina C, el consumir jugo de naranja, de limón, pero en exceso también va a tener algún daño, ¿no? Alguna repercusión. Sí, Leslie, dinos. El azúcar también puede dañarnos a nuestros dientes. Ujú. Claro, en realidad pues el azúcar está dentro de los alimentos que se consideran glúcidos o también dentro de los alimentos que se consideran pues carbohidratos como familia general, ¿no? Dentro de los carbohidratos está pues el pan, está el arroz, de repente está lo que son las menestras, tenemos por ejemplo alimentos chiclosos, ¿no? Por ejemplo el mismo chicle, el chisitos, por ahí de repente queremos consumir demasiada cantidad de repente de levaduras, por ahí de repente algún antojo que tengamos de algún chocolate, algún caramelo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos en gran cantidad, lo que estamos generando es que toda esta sustancia pues quede pegada, quede adherida a los dientes. Si nosotros de repente abrimos la boca, vamos a ver que los dientes no son iguales, van a haber diferencias entre un molar a que tenemos en un incisivo, ¿no? Hay surcos, hay fosas y fisuras, que son lugares donde justamente ahí es que se acuñan o que se quedan pegados este tipo de sustancia y que si no logran ser, digamos, retiradas con el cepillado dental, puede generar un proceso de desmineralización que eso a su vez puede inclusive llevar a la lesión cariosa, ¿no? Entonces, cualquier alimento que nosotros vayamos a consumir, tenemos que tratar de eliminarlos mediante un buen o correcto cepillado, ¿no? Ujú. Sí, sí, dinos ahí, Jamie. Conozca, conozca familiares Ujú. que les suelen gustar como cortar el limón y echarle sal. Y de esa manera les gusta chuparlo y eso mientras frotas en los dientes nos hace mal o, o es, no nos hace mal. Claro, claro que sí. Lo que estamos haciendo con ese tipo de práctica es prácticamente inducir a que la parte del diente o que el esmalte del diente tenga contacto directo con un ácido como lo que es el limón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese tipo de casos? Si yo de repente acostumbro a consumir limón con sal, que es algo totalmente perjuicioso, ¿no? Para lo que es el esmalte, sobre todo del diente, pues de repente no hoy, no mañana, no en un mes, ni en un año, voy a ver cambios. Pero cuando yo adquiero una edad adulta, de repente pasa unos 20 30 años más adelante, voy a poder ver que mi diente pues va a tener cierta pigmentación o que mi diente no va a estar de un color uniforme, sino que va a verse blanco pero con puntitos amarillos, con puntitos marrones y esa falta de estética es lo que da justamente, ¿no? El problema que yo tuve consumiendo durante mucho tiempo este tipo de sustancias. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos sometiendo nuestro diente ante de repente alguna sustancia que de repente puede ser química, ¿no? Algunos nos dicen, por ejemplo, bueno, lavarte con bicarbonato es bueno, o de repente tener en este caso enjuagues bucales, ¿no? En base a lo que es el Listerine, el Oral-B, hablando un poco de marcas, puede en este caso ayudar, sí que ayuda, pero todo siempre bajo un límite, ¿no? O sea, lo ideal es mantener eso como tal. No hay nada mejor que un buen cepillado. Si en algún momento nosotros hemos practicado o tenemos el conocimiento del uso del hilo dental como tal para poder hacer una buena higiene, también ayuda. Entre diente y diente también se almacenan alimentos, ¿no? Si yo tengo acá dos superficies dentarias y yo solamente limpio por acá adelante, pero no estoy limpiando la parte de acá, ¿no? No estoy limpiando lo que hay entre diente y diente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tengo que colocar mi hilo dental. Tengo que colocar mi cerda de hilo dental para que justamente esta zona que se genera retención pueda tener, ¿no? También una buena limpieza y realizar una limpieza correcta, ¿no? Sí, sí, dinos, Kaimi. ¿De qué nos sirve el enjuague dental? Ajá. Bien, el enjuague bucal, vemos por ejemplo marcas como el Listerine, el Oral-B o demás, nos ayuda mucho a complementar. Esos son medios de complemento de higiene, ¿no? Por ejemplo, lo normal que nosotros, o lo mínimo que debemos tener, pues es un cepillo y nuestra pasta dental. Hacer una correcta técnica de cepillado, que es lo que hemos mostrado hace un momento, y vamos a pasar seguramente un poquito más cuando les envíe los artículos, pero el uso del hilo dental, el uso del colutorio o el uso en este caso del enjuague, ayuda mucho a poder complementar esa práctica de cepillado, ¿no? Ayuda mucho a poder eliminar placa bacteriana.
Si yo ahorita, por ejemplo, les tomaría un frotis o les hago con un hisopo, pues les froto un poquito de su saliva y lo paso a un microscopio y me pongo a ver, puedo encontrar seguramente bacterias, seguramente van a estar ahí presentes, pero eso no quiere decir que sea malo. O sea, nuestra flora bucal, así como nuestra mano, ¿no? Así como la superficie del cuerpo, siempre tiene bacterias, son células que están descamadas, son microorganismos y demás, que está dentro de la flora natural, que está dentro de la flora bacteriana normal. El problema se da cuando estas bacterias pues aumentan en número, aumentan en tamaño, ¿no? Generando así ya un proceso, digamos, de comorbilidad, ¿no? Como es, por ejemplo, una lesión cariosa. Entonces, lo que hace el enjuague bucal es ayudar a que la cantidad de número, ¿no? que tengamos de flora bacteriana en boca se vea reducido y que tenga de repente una mayor protección, ¿no? Para poder evitar este tipo de enfermedades. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué hay de diferencia entre el diente de un niño y en el diente de un adulto? Ujú. Bien, la diferencia que podemos ver, por ejemplo, entre el diente de un niño, también conocido como diente de leche, y de un adulto, es básicamente la composición o estructura, ¿no? Es algo que químicamente ya se ha analizado. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el diente de niño está compuesto mayormente por calcio. Y este calcio, ¿cómo lo adquirimos? Cuando nosotros, pues, en este caso, lactamos, ¿no? Cuando somos bebés, empezamos a lactar. Nuestra dieta básicamente se basa en consumir leche materna, por no decir pues todo el tiempo de vida, ¿no? Durante los 6 primeros meses como mínimo. Entonces, el diente que a nosotros nos aparece a nivel inicial básicamente es altamente calcificado, pero al ser calcificado, pues este calcio es un tejido orgánico que lo hace a su vez vulnerable o susceptible o lo hace mucho más riesgoso de poder padecer un proceso, una lesión cariosa. A diferencia de un diente de adulto, que ya cuando aparece pues el diente adulto no solamente es calcio, sino también son otros componentes como lo que es por ejemplo el flúor, como lo que es por ejemplo de repente el carbonato, ¿no? Entre otros, el magnesio, entre otro tipo de minerales que ayudan a formar esa estructura dental que es mucho más rígida, ¿no? Mucho más sólida. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un proceso de desmineralización? A nivel molecular, hablando químicamente, ¿no? Nosotros estamos formando el diente, pues, por lo que se llama digamos, enlaces de calcio como tal, ¿no? Pero cuando estos enlaces de calcio se rompen, es como que yo tenga a mis amigos, ¿no? Agarrados de la mano, tomados de la mano, ustedes cuatro. ¿Y qué pasa si yo como Caries de repente voy y cojo de repente Luciana y la saco del grupo, ¿no? La arranco. Va a quedar ese espacio, ¿no? Ese espacio de Luciana que estaba tomada de la mano, ¿no? Con Kami, ¿no? Que estaba tomada con Camila, va a quedar vacío. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo para poder compensar ese vacío? Es a través de la saliva generar ese proceso de remineralización. A través del cepillado, poder formar un proceso de remineralización y que ese vacío no sea un foco infeccioso para que la caries pueda ingresar, pueda atravesar, ¿no? Entonces, así es como, digamos, dinámicamente es que se da esta lesión cariosa. Ujú. Ahí, Luciana, ¿alguna duda que tengas de repente respecto a tu trabajo? La parte que estás avanzando con ellos. ¿Qué es qué es lo más difícil de repente como grupo que les ha tocado, digamos, investigar? ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado pasar como grupo? Para mí, no, todo ha estado fácil. Ujú. Sí, al menos es entendible, ¿no? Porque es un tema que se puede tocar de repente con palabras simples, pero que cuando hablan ya de un proceso más, un poquito más técnico, como lo que es una erosión, como lo que es de repente la desmineralización, ¿no? O la abrasión como tal, ya tenemos que recurrir de repente a términos o de repente al Google para poder, ¿no? Un poquito aclarar estos términos como tal, ¿no? Cuando yo era más chiquita, cuando se me iba a salir un diente, se me puso rosado y yo lo intenté sacar, pero no podía, solo estaba flojo. Y a los siguientes días se me empezó a romper. Ese diente era de leche. Se me empezó a romper y salió como algo rosadito de adentro del diente, como una pulpa.
pero esa pulpa se iba cayendo poco a poco y abajo de esa pulpa estaba mi diente. Y no sabía lo que significaba eso que estaba ocurriendo en mi diente. Ajá. Sí, aquí voy a buscar una imagen para que podamos, para que podamos tener un poquito más claro lo que nos estás diciendo, porque Kemi lo que nos está hablando es algo importante, ¿no? Eh, Cuando nosotros de repente averiguamos, investigamos un poquito lo que es, ¿no? De repente la estructura del diente, tenemos que primero basarnos en lo que es la anatomía, ¿no? Así como nosotros tenemos de repente cabeza, brazos, pierna, pues también nuestro diente tiene partes, ¿no? Tiene estructuras. Entonces, conocer esto como estructura ayuda a poder evidenciar qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, mostrando en pantalla, ¿no? Un tejido dentario. Por ejemplo, acá tenemos un dientecito, ¿no? ¿Qué es el esmalte? La capa más externa que vemos acá, ¿no? La parte que cubre lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué es la dentina? La parte más interna, ¿no? De color un poquito más, por así decir, un poquito más amarillito, un poquito más crema. ¿Y qué es la pulpa? ¿No? ¿Qué es la pulpa? Por ejemplo, aquí tenemos en cuanto a lo que es el tejido, ¿no? De la pulpa, que es como por así decir, pues la carnecita de nuestro diente, es el nervio. Por aquí pasan vasos sanguíneos, por aquí pasan venas, por aquí pasan arterias, por aquí se genera el proceso doloroso. Si me duele el diente, es porque la caries ya avanzó tanto que llegó hasta la pulpa. Entonces, eso es un proceso que no va a ir de hoy para mañana, en un día para otro, en una semana, en un mes. Es un proceso que dura mucho tiempo, ¿no? Por lo general. Entonces, a lo que hablaba, por ejemplo, Kami, tiene un diente que estaba de un color un poco rosado, es por la inflamación de esta pulpa, que dentro de nosotros como odontología, pues conocemos como una pulpitis, ¿no? O una inflamación básicamente del tejido pulpar. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando tenemos esta pulpitis? La pulpa se inflama, se irrita, porque de repente en algún lugar, pues ahí había una lesión cariosa predisponente, ¿no? Y que genera ya como tal este proceso. Genera mucho dolor, genera incomodidad, por más que el diente esté flojito, que esté a punto de caerse, pero que ya las características pues van a variar básicamente, ¿no? Ujú. Bien, entonces vamos a hacer unas preguntas, a ver, referente a lo que estamos, lo que hemos estado tocando. Por ejemplo, a ver, para Luciana. A ver, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la desmineralización como tal de los dientes, entendemos que ya para ahora, ¿no? Evidenciamos que las gaseosas como tal perjudican, ¿no? En este caso, un tanto a lo que es la estructura dentaria, ¿no? Ya eso lo hemos entendido, lo hemos repetido de repente durante toda la sesión, pero queremos de repente saber qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con el diente si está sometido a cítricos, ya no a gaseosas, por ejemplo, sino a cítricos. ¿Crees que puede tener también una lesión o qué es lo que puede pasar? Puede pasar que si tomas excesivamente te pueden salir caries y eso, si eso no lo curas, te pueden sacar tu diente. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Hablaste claro acerca del término de lo que era, pues, ¿no? Un proceso predisponente, ¿no? Como lo que es la acidez que produce justamente los cítricos. Bien. Y Camila, ¿por qué crees tú que sería importante, en este caso, lavarse los dientes constantemente? De repente, 3 veces al día como mínimo, ¿no? Podríamos decir. ¿No? Tu audio me parece, Camila, que no está prendido. Ujú. Es para que no nos salgan caries y bacterias y mantener nuestros dientes limpios y para tener nuestro esmalte Ujú. fuerte porque también nuestro esmalte sí se nos puede dañar también. Claro, ¿no? Puede sufrir alguna lesión, ¿no? Como tal. Muy bien. Muy bien, chicas. No, está muy bien el trabajo que están proponiendo. Ustedes, como chicas, pues están iniciando este proyecto que les va a servir seguramente como precedente, ¿no? Ya, digamos, a nivel superior, pues uno toca estos términos con, digamos, un poquito más de profundidad, pero ustedes lo están tocando bastante bien. De repente tus compañeritos, ¿no? Tanto de ustedes cuatro, de repente ninguno tiene conocimiento de lo que es el esmalte o no sabían que el esmalte tenía capas. Entonces, a través de este proyecto que ustedes están haciendo, pues podemos inclusive poder aclarar dudas, podemos inclusive poder proponer medios de solución, ¿no? Muchas veces para que esto se pueda evitar.
que el proceso de mineralización se vaya a ver comprometido, ¿no? En gran medida. Ujú. ¿Hay alguna duda, alguna consulta que tengamos adicional, chicos? Sí, sí, dinos, Kemi. Profesor, sobre que le dije de mi diente, Ujú. cuando se me salió quedó así, pero quedó con un hueco. Ajá, ya quedó una cavidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya Sí. tuviste una lesión cariosa propiamente dicha, ¿no? O sea, que la lesión cariosa ya se había dado como tal. Ese hueco que vemos, esa cavidad, pues es ahí cuando hubo la comunicación. Seguramente hubo dolor, seguramente hubo sensibilidad, seguramente en algún momento no te ha dejado tranquila, no te ha dejado comer bien, no te ha dejado dormir. O de repente puede ser que sí, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, entendamos esto, que el cuerpo humano es diferente en cada uno de nosotros. La reacción que tenga una enfermedad no va a ser igual en caso tuyo, que en el caso mío, que en el caso de Luciana, que Camila o de Leslie, ¿no? Van a ser diferentes las reacciones que vamos a tener. Entonces, lo que puede ser de repente doloroso para ti, de repente para Luciana no lo va a poder ser, o no lo va a sentir tanto. Pero como tal, en lo que me has mostrado, sí, ya ha habido de repente una lesión cariosa que ha dado esa cavidad, ¿no? A esa inflamación de la pulpa que generó pues esa pulpitis, como hemos visto, ¿no? Sí, sí, dinos, Kimi. Profesor, ahorita le puedo enseñar la maqueta que hemos realizado. Sí, 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 claro, con todo gusto para poder apoyarle con eso. Acá Muy hemos bien. puesto las características de los dientes cuando nos afecta la gaseosa, que es la pérdida del tejido duro dental, bacterias fabrican el ácido que atacan el espacio dental, imperfecciones que aparecen en el... Mira, sí, sí está muy bonito en este caso la maqueta que has mostrado, ¿no? Y muestras ahí, por ejemplo, claramente lo que es el tema de la desmineralización. Por ejemplo, tenemos ahí algunos dientes que están de color amarillito, ¿no? Que han básicamente, anímicamente ustedes han pintado el Tecnopor, ¿no? De color amarillo, ajá. Ya hay lesiones cariosas como las que estamos viendo ahí. También entre el diente y la encía que estamos viendo una retención, eso ya es cálculo, es sarro dental, ¿no? Así como se forma el sarro en la tetera, pues así de la misma manera se forma el sarro en la parte dental. Y ese sarro, pues es duro, es calcificado, ¿no? Muchas veces duele, Acá. genera mal olor, genera mal aliento. ¿Mm? Sí, es un trabajo muy, muy bien elaborado, ¿ah? Es un trabajo muy, muy bien diseñado y que les ayuda mucho a poder aumentar un poquito más o expandir un poquito más su conocimiento respecto a lo que es el tema de la desmineralización. Ujú. Bien. ¿Y cuándo va a ser el día de su presentación, Kami? El El día, miércoles. el miércoles. O sea, decir prácticamente ya pasado mañana. El Este 15. miércoles, Sí. Ujú. 15 Ya, de muy mayo. bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten preparadas? ¿Están por lo menos